tengo algo y que es la siguiente frase: el tiempo mal administrado para nosotros es un suicidio, porque los tiempos que se van nunca más vuelven, pero los tiempos bien administrados para nosotros siempre van a ser de provecho. Entonces hemos encapsulado prácticamente 1 hora y media, 1 hora y 45, todo lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y lamentablemente no se puede. Sin embargo, dentro del orden, el Padre comienza a operar y comienza a hacerlo para que podamos recibir. Así que con un fuerte aplauso al Señor vamos a recibir a todos nosotros. ¿Con este? Ahí está la transmisión. Ah, ok. Buenas noches, el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Como decía el pastor Luis, vivimos en la ciudad de Bogotá. Mi esposa es bogotana. Yo soy manizaleño. Llevamos 23 a 36 años de casados. Cumplimos ayer. Es que estaba pensando que me casé de 23 y ella de 21. Y llevamos 36 años casados. Desde 1989, y en ese mismo año que nos casamos recibimos ordenación como pastores y eso hemos estado haciendo desde que nos casamos, es decir, 36 años de casados, 36 años de ministerio juntos. Antes habíamos estado como 6 años de solteros sirviendo al Señor en algunas áreas, entonces ya son como 42 años más o menos. No es que seamos viejos, es que empezamos muy jóvenes. Me alegro ver a la hija del pastor Giovanni, ¿cierto? Aquí esta noche, qué bueno. Hemos recorrido esta costa sirviéndole al Señor. Vivimos en Barranquilla como por 18 años, luego 12 en Valledupar, entonces también corre sangre costeña. Ya tomamos sopa con limón, eso se nos quedó. Y los fritos y las cosas, bueno, y las costumbres de la costa. Y las cosas. De la costa. Y muchas cosas de aquí. Amamos la costa y amamos lo que Dios está haciendo en la costa. Entonces, Pati le va a dar un saludito y de verdad que nos gozamos de estar en medio de ustedes. Pero muy buenas noches para todos. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. No lo habíamos planeado, no lo habíamos pensado ni imaginado, pero el Señor es el que tiene el control de todas las cosas y el Señor es el que nos direcciona y el Señor es el que prepara estos momentos también y damos gracias a Dios por eso, porque el estar aquí no es una casualidad, el estar aquí es porque Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta noche, porque el Señor quiere ministrar a cada uno de nosotros, amén. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por las personas que están frente a una iglesia y por las personas también que forman parte de este lugar, de esta iglesia. Damos gracias a Dios por eso, porque con Dios cada uno de nosotros tiene un propósito. Y si tú estás en este lugar, aquí formando parte de esta iglesia, o estás pastoreando uno de los lugares allí donde el Señor te ha puesto, es porque ve en ti el potencial, es porque tiene un propósito contigo, es porque el Señor te quiere usar para la salvación de muchos. Entonces damos gracias a Dios porque si ustedes están aquí es porque cada uno ha aceptado el llamado de Dios y porque ha entendido que en medio de tantas personas Dios te ha visto y ha dicho, venga para acá, te necesito para que sirvas en mi reino, para que mi palabra se extienda a todo el mundo. Y gracias a Dios por eso, porque a través de ustedes es que el Señor se va a manifestar y va a permitir que muchos le conozcan. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor en esta noche, Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por estar en este lugar. Así es. Gracias, Dios. Señor, Gracias. Porque tú estás aquí. Amén. Es lo que Sí, tú has Señor. dicho, Señor, que tú estarás en medio de tus hijos, que estarás en medio de tu pueblo, Gracias, Señor. Sí, y Padre somos tu Santo. pueblo, Sí, Señor, quien en esta noche nos reunimos para alabarte, para exaltarte, para dar el honor y la gloria, para interceder, Señor. Pero en este momento, Señor, disponemos nuestro corazón Señor. para Gracias, recibir Dios. la palabra que tú tienes para nosotros, Dios.
Gracias, tú conoces nuestra necesidad, Amén. tú conoces Sí, las Señor. áreas de nuestra vida Sí, Padre que Santo. necesitan Sí, de tu intervención, Señor. Y te pedimos que en esta noche seas hablando a cada uno de nuestros corazones. Tu palabra es viva, Gracias, tu Dios. palabra es eficaz, Sí, Señor. tu palabra es más cortante Amén. que Sí, toda Señor. espada de dos Gracias. filos, que Gloria a penetra ti, hasta partir Jesús. el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, Señor. Gracias, Gracias. Señor, porque en esta noche eres tú el que vas a hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Dile al Señor, me dispongo a recibir lo que hoy tú tienes Sí, para Señor, mí. gracias. Declaro que soy tierra Amén. buena, Sí, tierra Señor, fértil, gracias. tierra en la cual Sí, tu palabra Padre va a dar Santo, fruto, Señor. glorifícate, Rey. Gracias te damos en esta el noche, nombre de Señor. Jesús, en el Gracias, nombre de Padre Jesús. Santo, porque tú, Señor, eres el que vas a tocar y el que vas a hablar a cada uno de nuestros corazones. Nos disponemos entonces, Amén, Señor, amén. a Sí, recibir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Ahorita que estábamos orando, vino a mi mente una palabra que está en Proverbios, en el capítulo 24, versículo 3, hacia adelante hasta el 6, que dice, con sabiduría se edificará la casa y con ciencia se afirmará. Con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. El hombre docto es fuerte y de pujante vigor, dice, el hombre docto. Y en la multitud de consejeros está la victoria, es lo que dice ahí. Las batallas sí, comienzan con oración, ¿cierto? Oramos y conquistamos. Pero luego para edificar necesitamos ¿qué cosa? Sabiduría, sabiduría. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los matrimonios? Los matrimonios se casan, piden la bendición del Señor. Uno los bendice en el altar. Yo no sé cuántas parejas en estos 36 años hemos estado con ellos en el altar y proferimos la bendición. Y se van con la bendición y con la oración y ellos mismos oran, pero cuando volvemos a hablar con ellos a los 5 o a los 10 años, no han construido nada. Ay, Dios mío. Porque no le han aplicado sabiduría a la construcción, a edificar la casa. Vemos pastores también que oran mucho y oran muy bonito y oran con fuerza y son hombres de oración, pero tú los ves que no progresan en su trabajo. ¿Por qué? Porque no han edificado. Tú puedes tener un lote de terreno y todos los días ir a orar ahí. Yo quiero ver aquí una casa, Señor. Y la describes de tal manera, con tantas habitaciones, con tantos baños, Señor. Tú me la vas a dar. Gracias, Señor. Y haces la guerra espiritual y pisas y declaras. Pero si no contratas a un arquitecto y no vas y compras los materiales y ahorras la plata y empiezas a poner ladrillo sobre ladrillo y pones las columnas y te asesoras de la persona que sabe de estructuras y de diseños y va poniendo cosa por cosa, si no haces eso, jamás verás la casa. ¿Qué vas a tener? Un lote feo lleno de monte. Puedes orar todos los días por 10 años. La casa no va a aparecer ahí. Porque la Biblia dice, con sabiduría se edificará la casa. Y esa casa puede ser tu vida, tu matrimonio, tu familia, la iglesia. ¿Cómo se edifica? Pero hay que edificar. Entonces la Biblia dice, cada uno mire cómo edifica, cómo sobreedifica. ¿Qué estamos haciendo para edificar? Con sabiduría. Y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciadas, los cuartos, las habitaciones, los espacios. ¿Cuántos quieren ver edificada una iglesia en este lugar, en este sector o aquí? Una iglesia grande, florecida, con muchas familias, con muchos líderes, con muchos músicos, con mucha gente siendo transformada. Yo estaba orando ahorita diciendo, Señor, trae familias, trae varones, trae profesionales, trae jóvenes, pero
cuando el Señor los traiga, si no tienen sabiduría para edificar, ellos van a venir y se van a ir. Dice, sí, bonito allá lo que están haciendo, pero no es para mí. Sabiduría. ¿Listo? Entonces, con eso en mente hay que edificar. Yo doy gloria a Dios, no sabía que iban a haber tantos pastores en esta reunión, pero estamos entre gente que conoce la obra de Dios, que quiere hacer la obra de Dios. Es más, los que no son pastores, digan conmigo, yo soy la obra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La buena noticia es buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas. O sea, hay obras preparadas de antemano para que tú las hagas. ¿Sabrás discernir esas obras? Que hay oportunidades, que hay contactos, que hay personas, que hay situaciones que Dios prepara de antemano para que tú camines en ellas, para Él hacer la obra en ti y a través de ti. Pero si no lo sabes entender, vas a pensar que son casualidades. Ay, me encontré de casualidad con fulano. Ay, de casualidad me encontré escuchando allá a un pastor que venía a Bogotá. Ay, de casualidad, ¿no? Tal cosa. No, yo creo que no hay, como decía mi esposa, no hay casualidades. Hay propósitos. Hay propósitos. No estamos aquí porque sí, sino estamos aquí con propósitos. Hay propósitos. Y los propósitos de Dios son eternos. Y los propósitos de Dios son grandes. Dios no hace cosa pequeña. Si no, salga y mire las estrellas, el mundo, lo que Dios hace. Porque nuestro Dios es. Y sus obras son. ¿Quieres hacer la obra de Dios? Qué bonito. Tú eres la obra de Dios. Tu cerebro es la obra de Dios. Glorioso, ¿verdad? Somos la obra de Dios. Entonces, si Dios está haciendo algo aquí, no es cosa pequeña. Algunos pastores dicen, ay, pastor, venga a hablar aquí a la congregación, que somos una iglesia pequeña. Yo no concibo iglesias pequeñas. La iglesia del Señor es grande. Lo que pasa es que la iglesia del Señor no somos nosotros los que estamos aquí solamente. Cuando yo paso allá en Bogotá por su presencia y veo a la gente haciendo fila y llena un auditorio de 6,000, 6 veces a la semana, sábado y domingo. Y cuando pasamos por reavivamiento y vemos que es un auditorio para 10,000 personas y está lleno varias veces el domingo. Y pasamos por la 30, por G12 y hay otro auditorio para 12,000 y está lleno en varias reuniones los domingos. Y pasamos por la otra, 8,000 y todo eso está lleno. Yo digo, eso es mío, esa es la iglesia. En mi iglesia nos reunimos 200, pero la iglesia del Señor, de la cual hago parte, está en todas partes y es grande. ¿Sí me entiendes? O sea, la iglesia no son los cuatricos que estamos aquí en un rinconcito, no. Y cuando empezamos a ver lo que es el reino de Dios y la iglesia y lo que Dios está haciendo, decimos, uy, no, yo soy parte de algo grande, porque mi Dios es grande. Grave es esto también, no hay grandes siervos de Dios, eso no existe. Lo que hay es siervos de un Dios grande. Solamente eso, amén. Ok. Con eso en mente, yo voy a tratar de resumirles en media hora 36 años de ministerio. ¿Ok? Yo estaba pensando, ¿qué le comparto a este grupo? Yo no sabía que eran pastores y algunos de ustedes y que otros pues están aquí, no son pastores, pero recuerda eso, soy obra de Dios. Dios está obrando en mí, los propósitos de Dios son eternos. Jehová cumplirá su propósito en mí. No estás aquí por casualidad. Hay cosas que Dios va a hacer, que tiene para ti con trascendencia eterna y por eso estás aquí, justo aquí. Entonces hay principios, algunos lo llaman códigos o pueden dar cualquier otro nombre, principios bíblicos con los cuales se hace la obra de Dios. Si fallamos en uno de ellos, la obra se puede afectar o no crece a la medida de Dios, no da lo que Dios quiere, se pierden los propósitos, como el que levanta un muro desplomado y después lo ve en tierra, ¿cierto? O no hace como debe hacer. Entonces, tengamos en cuenta esto. Algunos de esos principios tienen que ver con nuestra relación con Dios, otras tienen que ver con nuestro carácter y otras tienen que ver con las personas que nos rodean. Yo hice algunas notas, permítame, las tengo acá, y como hay tantos pastores aquí, ustedes me van a ayudar a leer la Biblia. ¿Listo? Ustedes buscan rápido, deben buscar rápido, ¿cierto? Ustedes saben los libros de la Biblia. ¿Saben qué libro hay después de Habacuc, sí o no?
y antes de Sofonías. ¿O no? Si no, estamos graves. Si los pastores no saben buscar en la Biblia rápido, entonces estamos graves. Ok, hay que memorizar la Biblia además. Eso lo aprendí en mi casa, y eso para los pastores. Memoricen la Biblia. No solo aquí en el celular, no solo en el libro, sino en la mente y en el corazón. Mientras buscamos esto, no, sigamos adelante y si no me alcanza el tiempo. En cuanto a Dios, hay tres cosas que debemos tener en cuenta, tres principios determinantes para hacer la obra de Dios, si quieres de verdad edificar la casa. El primero es entender el llamado de Dios, el llamado de Dios. Anota eso por el llamado de Dios. ¿Ha sido llamado? Los pastores. Puedes mirar hacia atrás y decir cómo fue el llamado, cuándo Dios te llamó al ministerio. Si no tienes eso en tu memoria, entra con el Señor y examina eso, porque necesitamos saber que fuimos llamados. Esto habló a los que servimos en el ministerio, llamado a servir, como el Señor un día le dijo a Jacobo, sígueme, o a Pedro, te haré pescador de hombres, o a Pablo, ¿cierto? Y lo llamó al ministerio. Uno es pastor o es ministro porque él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si él no te constituyó, sino que tú te autodenominaste con un viaje a Panamá o te declaraste pastor y alguien te dijo que lo eras, pero no puedes entender que Dios te llamó a esto, renuncia. Eso no es Dios tuyo. ¿Aló? Así de sencillo, el llamado. Si no eres llamado, la Biblia dice en Hebreos 5, nadie toma para sí esa honra si no es llamado por Dios. No puede. Amén. Yo recibí el llamado teniendo 16 años, claramente. Y yo decía, ese día que yo me llamé, yo soy muy niño. Y recuerdo que Jeremías 1 se hizo para mí una palabra rema. Cuando vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te santifiqué. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y yo empecé a sentir un fuego en mi boca y algo que se me metía por dentro. Y desde ese día estoy predicando. ¿Ya? Eso fue a la 1 de la mañana, recuerdo, de un miércoles de Semana Santa. ¿Cuándo Dios te llamó? Eres llamado. Ahora, los que no son pastores, tú tienes un llamado a ser hijo de Dios. Un día el Señor, por medio de alguien, te habló la palabra, te llamó para que fueras suyo. Y tú aceptaste a Jesucristo, recibiste al Señor. Y desde el día que lo recibiste, fuiste sellado con el Espíritu Santo y fuiste declarado hijo de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el que no tenga el Espíritu de Dios, simplemente no es de él. Así. Porque algunos también juegan a la religión. Yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia desde niño. Pero ¿cuándo fue que Cristo entró en tu corazón y perdonó tus pecados y el Espíritu Santo te selló? ¿Tienes vida eterna? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo o no? Muchos están en las iglesias y no entienden eso. Aprendieron a ir a la iglesia, aprendieron a cantar los coros, aprendieron a la religión evangélica, pero no han nacido de nuevo. Es más, algunos son pastores y no han nacido de nuevo. Así pasa. Entonces, el llamado es importante. Soy un hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en mí. Ahora, los que son llamados a servir, no solo en el ministerio pastoral o apóstoles o esto, sino en la iglesia. Tocas la guitarra. ¿Por qué lo haces? Porque eres buen músico. O entiendes que Dios te dio ese talento, que eso es de parte de Dios, y que Dios te puso en este lugar para servir con tu talento. Si no entiendes eso, pues entonces
grave. No estamos haciendo nada. ¿Para quién lo hacemos? ¿Porque el pastor me puso o porque el Señor me dio la oportunidad de esta función? Cuando no entendemos eso, encontramos iglesias hoy en día que tienen música muy bonita, pero sus músicos no son cristianos. Los contratan. Y esos músicos están en la noche en una parranda y al otro día están en la iglesia y el culto suena bonito porque son músicos profesionales, pero no son nacidos de nuevo. Y la iglesia está jugando al show del evangelio. ¿Aló? Todo eso estamos viendo. Entonces, el que sirve en la cámara, el que sirve en la puerta, el que sirve el tinto, todo tiene que estar seguro si Dios lo llamó a hacer eso o no. Un día una hermanita aquí en Barranquilla vino y me dijo, pastor, es que el Señor me mostró que debemos empezar un grupo de oración en mi casa. Estábamos haciendo grupos familiares, grupos, como quiera que lo llamen. En mi casa un grupo. Así, hermana, y nombramos un líder y empezamos un grupo y empezó a crecer y qué bendición. Hoy nos vimos con esa hermana, la saludamos. Pero desde aquel tiempo pasó el grupo, iba muy bonito, se estaban reuniendo casi 30 personas en ese grupo. Y claro, cada semana 30 personas ahí. Todo funcionó bien hasta diciembre. En diciembre, el grupo quisieron hacer una merienda, no es que pusieron a cocinar y le quemaron una olla. Una olla con un valor sentimental para ella. Al martes vino a hablar con nosotros. Pastor, en mi casa no va más ese grupo. Porque me quemaron la olla, porque mire que esto, que mis muebles, que aquello, todas las incomodidades que genera tener un grupo en la casa. Yo le dije a la hermana, solamente quiero escuchar una cosa. Cuando usted vino a abrir el grupo, usted me dijo que el Señor le había mostrado que íbamos a abrir el grupo, porque Dios la guiaba. ¿Fue Dios el que la guió para venir a cerrar el grupo? No, pastor, no. Señor, no. Es mi rabia por lo que me quemaron la olla. ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Sí me entiendes? El llamado. Eso es importante. Si no entendemos el llamado, no podemos servir, no podemos predicar, no podemos evangelizar, no podemos tocar la guitarra, no podemos hacer nada. Si no lo haremos para el hombre o para nuestra gloria o porque sí. ¿Qué es importante? Con sabiduría, el llamado. De hecho, la Biblia dice que la iglesia es la asamblea de los llamados. Viene de una palabra que se llama eclesia, que en griego es asamblea de llamados. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted es de los llamados? Además, porque muchos son los llamados. Bueno. Entonces, tenaz eso. Eso en relación con Dios, ¿no? La otra cosa en relación con Dios es entender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Diga conmigo, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso, que Dios es soberano? Que Dios tiene control absoluto de todo lo que pasa en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Que al no entender eso, nos enfrascamos en unas peleas, a veces con el diablo, a veces con los hermanos, a veces con nosotros mismos, que no entendemos la soberanía de Dios. Entonces, cuando Job tuvo su prueba, ahí intervino el diablo, ¿cierto? ¿O no? ¿Han leído Job? No. Los pastores, ¿han leído Job? ¿Intervino el diablo? Claro. Dice que Satanás se presentó en el cielo y acusó a Job. Le dijo, ¿acaso Job te sirve de balde? Todo eso empezó allá como una obra, en una conversación de Dios con el diablo. Ellos fueron los que metieron a Job en la conversación. Claro, ellos fueron los que empezaron a hablar de Job allá en el tercer cielo. Y Dios le dijo, te lo entrego en tus manos. Tienes todo lo que tiene él, lo puedes tocar, pero a Job no lo toques. Y se viene el diablo con la autorización. La hacienda en un día perdió todo Job. Un incendio, un robo, desastre. Los hijos se murieron en un solo día, 10 hijos. ¿Qué ataque del diablo tenaz? ¿Y usted encuentra a Job reprendiendo al diablo? No.
en el libro de Job? ¿No? Job se sentó y lloró y le dolió y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Mi problema no es con el diablo, el problema asunto es con Dios, porque yo entiendo que Dios es soberano. Wow, tremendo. Tu asunto es con Dios, las circunstancias de la vida. Algunos, por no entender la soberanía de Dios, se le muere un familiar y se sienten culpables. Ay, si yo hubiera hecho. Ay, si yo no hubiera hecho. Ay, si yo no le hubiera dicho tal cosa. Ay, por mi culpa. Si yo lo hubiera llevado, ahora con el COVID, si lo hubiera sacado antes, no se había muerto. Y unos que lo sacaron antes, dicen, si no lo hubiera llevado al hospital, no se habría muerto. Y todos, el enemigo nos hace sentir culpables, porque no entendemos que Jesús dijo, yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Así que nadie se muere antes que yo diga. Yo abro y yo cierro. Y cuando yo abro, nadie puede cerrar, y cuando yo cierro, nadie puede abrir. Punto. ¿Quién controla el aliento del género humano? Dios. ¿Cuándo te mueres? ¿Cuando te pegan 3 tiros? No. Cuando Dios dice, y en las condiciones que Él dice, a la hora y el día que Él dice. Dios es soberano. Dios tiene control de los cabellos de tu cabeza. Él sabe cuántos cabellos tienes, tú no lo sabes. Y cuando te bañas y se caen algunos, el Señor sabe y los descuenta. Entonces, si Él tiene control de todo, absolutamente de todo, qué lindo, yo soy su hijo, soy amado. Y al entender la soberanía de Dios, lo adoro, lo alabo, lo exalto. Y sé que el enemigo no puede tocarme si Dios no le da permiso. Jesús le dijo a los discípulos, el diablo los ha pedido para zarandearos. Y le concedieron el permiso. Yo he orado por ti, le dijo a Pedro, para que tu fe no te falte. Una vez te levantes de la sacudida, ayúdame con tus hermanos. Pero no puede tocarlo si Dios no le da permiso. Y nada te pasa, ni te accidentas, ni te roban, ni te despiden del trabajo, ni nada pasa si Dios no está. Porque Él es tu Dios, es soberano sobre ti. Entonces tu asunto es con Dios. Cuando tengas alguna situación de esta vida, no es con el vecino, no es con la vecina, no es con el pastor, no es con la suegra, no es con nadie. Ve a Dios, Señor, aquí estoy, ¿qué pasa? Esto es tú y yo, tú me dijiste. El salmista decía, Salmo 119, versículo 49 y 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Tu pelea es con Dios. ¿Aló? Diga conmigo, Dios es soberano. Pero no nos quejamos de nada, nos alegramos en todo, damos gracias en todo y vivimos felices y contentos y así podemos influir a otras personas con sabiduría, llamado soberanía. Y otra cosa, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Han oído hablar de la voluntad de Dios? Te pregunto, ¿conoces la voluntad de Dios? Más allá de eso, la voluntad de Dios para tu vida está revelada en su palabra, en parámetros generales. Pero específicamente, yo entendí hace más de 36 años que Patty era la esposa para mí. Y me casé convencido de que me casaba en la voluntad del Señor. Y eso ha sostenido mi matrimonio. Un día viviendo en Barranquilla tuvimos una pelea. Era la 1 de la mañana. Vivíamos en el Recreo, recuerdo, allá abajito del tanque en la 61 con 36. Y ese día yo saqué mi maleta. Éramos pastores. Pero la discusión fue fuerte. Entonces yo saqué mi maleta a la 1 de la mañana y me fui. Y como a las 2 cuadras yo dije, ¿para dónde me voy? Entonces me senté ahí en un andén, en una bardita que había con mi maleta. Y quebrantado y adolorido, puse a hablar con el Señor y el Señor me dijo, como le dijo a Elías, ¿qué haces ahí con esa maleta? O sea, baje para la casa. Sea hombre, arregle sus problemas. ¿Ah? Ella es la mujer de su vida, usted se casó. Yo lo bendije.
y los voy a bendecir. No puedo buscar nada por otro lado, ni ella tampoco. La única salida es arreglen. Y por la voluntad de Dios, volví a meter mi maletica. Y ahí vamos, ayer cumplimos ya 36 años de casa. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios para tu vida, eso te da la fortaleza de decir, es que Dios me puso aquí. En la labor ministerial que hemos hecho con Patti, desde que iniciamos nuestro ministerio, hemos pastoreado en varios lugares y varias iglesias. 5 años en Zipaquirá, 18 años en Barranquilla, 2 años en Valledupar, después 7 en una iglesia en el norte de Bogotá, y ahora en los últimos 4 años en una iglesia que hemos fundado que se llama Refugio. En cada uno de esos pasos, algo que hemos podido comprobar es estar en el centro de la voluntad del Señor y decirle, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? O sea, tú estás aquí abriendo esta iglesia porque un día te dio una corazonada o porque estás seguro que Dios te dijo y te puso a abrir una iglesia aquí. No me respondas. Tú pastoreas ahí porque una denominación o un pastor te envió allá y tú aceptaste ir allá. Y pues aquí como me enviaron y me mandaron, pues aquí estoy. O estás haciendo lo que haces porque Dios te reveló su voluntad y tú comprobaste su voluntad y por eso estás ahí y haces lo que haces. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar, diga conmigo, comprobar, cuál sea la voluntad de Dios. Quítale lo otro que ya eso suena de cajón. Sí, es buena, agradable y perfecta. De eso podemos hacer toda una predicación. Pero dice, comprueba la voluntad de Dios para tu vida. Si tú no logras entender que estás haciendo la voluntad de Dios en un lugar, en una relación, en una empresa, como quiera que sea lo que tienes, que es lo que Dios quiere que tú hagas, estás mal, estás fuera. No puedes tener la bendición del Señor ni el respaldo de Dios en eso. Así de sencillo, ¿sí o no? Entonces diga conmigo, llamado, soberanía, voluntad. Jesús entendía claramente eso. ¿A qué Dios lo había llamado y por qué lo envió en la tierra? Que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Él estaba puesto para hacer la voluntad de Dios, aún eso fuera su muerte. Y Él decía en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que yo le decía, hermanita, ¿va a cerrar el grupo porque esa es la voluntad del Señor o es su voluntad? ¿Ah? ¿Se va a ir de ese lugar? ¿Va a renunciar a su trabajo porque esa es la voluntad de Dios? ¿O porque no le gustó el jefe y la regañó feo? ¿O porque alguna cosa pasó? ¿O porque no le subieron el sueldo? ¿O porque alguna cosa se le ocurrió? ¿Qué quiere Dios de mí, de ti, en cada momento? Entonces, cuando entendemos la voluntad de Dios y nos ubicamos en el centro de la voluntad de Dios, podemos esperar lo sobrenatural, el cumplimiento, la bendición, el fluir de Dios, todo. Entendiendo eso, ¿ok? Entonces, oramos para confirmar, llamado, conocer a Dios en su soberanía y para comprobar su voluntad. Y estudiamos su palabra para eso. Esto en relación con Dios es fundamental, eso no puede faltar en nuestra vida. Pero en relación a nosotros, integridad. Diga conmigo, integridad. Integridad. Ahí es el lío. Doy gracias al Señor por mi papá y mi mamá que duraron 73 años de casados. Tuve la oportunidad de celebrar con ellos las bodas de plata, las bodas de oro y las bodas de diamante a los 70 años. De proferir esa bendición. Y nunca conocí a mi papá que tuviera otra mujer o que coqueteara, ni a mi mamá tampoco. Nunca vi a mi papá borracho. Nunca lo vi con un cigarrillo en la boca, nunca lo vi con malas amistades, ni a mi mamá ni a mi papá.
ejemplo. No era de muchas palabras, pero el ejemplo. Wow. La mejor predicación, querido pastor, es tu vida. No te engañes. La mejor credencial que podemos tener en nuestra relación matrimonial. Yo iba a reuniones de pastores aquí, las hacíamos en el camino cuando estábamos aquí en la 43 de Ama. Y un día nos tocó hablar con un pastor, ¿cierto? Porque estaba maltratando a su esposa y a su hijito allá atrás, en plena reunión. Yo decía, wow, este pastor cómo era por allá solito. No. ¿Cómo vives con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Si no vivimos el evangelio, pues no estamos en nada. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:5. Un pastor que me ayuda a encontrarlo, por favor. ¿Saben dónde queda, cierto? Después de Génesis. Mucho después. 1 Timoteo 1:5 y 2 de Timoteo 1:5. Como si fuera el mismo. 1 y 2 de Timoteo 1:5. ¿Qué dice 1:5 de 1 de Timoteo? ¿Qué pastor ya lo tiene? Léalo fuerte, por favor. El propósito. A ver aquí. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Y de fe qué? No fingida. ¿Y de fe qué? ¿Por qué se le ocurriría a Pablo decir eso? De fe no fingida. Porque hay una fe fingida. Porque hay gente que finge la fe. Aún líderes, que son una fachada, guardan una imagen. ¿Por qué muchos adolescentes no quieren venir a la iglesia? Porque dicen, mi papá y mi mamá ya el domingo adoran y alzan las manos y yo, y aquí en la casa, que cristiano ni que nada. Y ellos que conocen esa hipocresía no quieren saber nada de eso, porque si algo que les ofende es eso. ¿Sí o no? Si tus hijos no se pueden poner en primera fila y tu esposa y tu suegra y tu familia a escuchar tu predicación, si no te creen, apague la luz y nos vamos. Fe no fingida. ¿Y 2 de Timoteo qué dice? 1:5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que tuvieron tu abuela Loida, tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. La versión Reina Valera, ¿qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En la familia de Timoteo había una fe no fingida. Primero en la abuela Eunice, en la abuela Loida, en la mamá Eunice, y en Timoteo, que era la tercera generación. Dice, estoy seguro que habita la misma fe no fingida. Es que algunos hasta fingen la oración. Hermano, dirías una oración. Ay, Dios. Ay, va a haber y no hay ningún quebrantamiento. Puro show. Sí. ¿Aló? Sí, yo sé que a veces uno se quebranta en la oración y llora, pero si vas a llorar, tiene que ser de verdad, no con lágrimas de cocodrilo. A Dios no lo vas a impresionar ahí con tu... Dios conoce el corazón. Amén. Pero hay gente que... Y Dios dice, hipócrita. No, el corazón Es está una puro. palabra que no utilizamos nunca en el lenguaje normal, pero damos una actitud totalmente Claro. distinta. Nos volvemos místicos, fanáticos, raros. Y la gente dice, ¿y esta gente qué le pasa? No es una fe auténtica. Que si de verdad estás alegre, pues listo. Alégrate y gózate. Y si vas a danzar o aplaudir, todo lo que tienes que hacer lo haces de corazón. Cantar con inteligencia. ¿Ok? Perdemos a veces ese sentido y mucha gente no viene a la iglesia porque ven una comunidad rara. Gente que finge cosas allá, pero no son sabios en
en atender a aquellos que tienen necesidad de Dios, que vienen por primera vez a la iglesia, y no asustarlos con sus formas, para que puedan recibir la palabra de Dios. Yo conocí a una hermanita que profetizaba. Recién comenzamos nuestro ministerio. Se llama la hermana Robertina, ya está en la presencia del Señor, en Zipaquirá. Y entonces ella profetizaba, sí, tenía el don de la profecía, Israel era evidente, pero había un problema con ella. De pronto estábamos en la reunión, en el culto, y de pronto se oía esto. ¡Oh! ¡Pueblo mío! Y empezaba a hablar y todo era así. Entonces, claro, cuando tú llevas a una persona nueva a la iglesia, nunca te recomendábamos que la fueras a sentar al lado de Robertina. Entonces yo me ponía a escuchar lo que Robertina decía y el mensaje estaba bien. Yo creo que lo recibía de Dios. Entonces hablamos con Robertina. Le dije, Robertina, la palabra que estás compartiendo creo que es de Dios. Dios te da esa palabra. Pero ese grito que tú pegas es tuyo. Y ese grito que tú pegas antes de dar la palabra no está bien. Y esa forma que se te daña la garganta tampoco está bien. Si tú tienes una palabra, yo te presto el micrófono y la dices. Y la dices con normalidad. Es una palabra. Otro dice, es que la tengo que decir porque me bajó y tengo que decir. No, la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas y que pueden hablar por turnos. Y que mientras uno habla, el otro se calle. Control. ¿Para qué? Para que el que trajimos por primera vez a la iglesia no se nos asuste. Diga, ¿esta gente qué le pasa? Yo por aquí no vuelvo. ¿Aló? Con sabiduría se edificará la casa. Nosotros llamamos a los facilitadores, los ujieres, en nuestra iglesia los llamamos facilitadores de milagros, porque creemos que siempre en la casa del Señor Dios hace milagros. La iglesia es puerta del cielo, Dios se está moviendo, hay gente que quiere salvar Dios, hay gente que quiere sanar, pero de pronto por un baño sucio perdemos a una persona que iba para el cielo. ¿Aló? Por un mal saludo, por un mal recibimiento, porque la sentamos donde no era. Por cualquier bobada. Porque la sentamos justo con la hermanita que traía un bebé y justo cuando el predicador estaba para hacer el llamado y la persona ya estaba lista para arrepentirse, el bebé le dio por llorar. Y ahí perdimos un alma. Y el diablo es astuto en eso. Entonces necesitamos sabiduría para todos esos detallitos. Si vamos a ganar, el que gana almas es sabio. Jesús comparó el ganar almas con pescar, ¿sí o no? Os haré pescadores de hombres. Aprende de los pescadores. ¿Cómo hacen los pescadores para pescar en el río? Tienen la red. O si es con anzuelo. ¿Qué ponen en una carnada? Y ponen de carnada lo que a ellos les gusta comer o lo que al pescado le gusta. ¿Ah? Si a ti te gusta la ensalada de frutas, tú le pones un pedazo de piña en el anzuelo, no vas a pescar nada. ¿Qué le pones? Lombrices. ¿A ti te gustan las lombrices? Pero a los pescados le fascinan. Entonces tú le pones lombrices. Y así lo atraes. Algunos dicen, a mí no me gusta esa música. Pastoreamos en Valledupar y los hermanos decían, no, vallenato no, porque con eso nos emborrachábamos antes. Pues sí, está bien. Pero si hay un buen vallenato cristiano y es la forma de llegarle a una persona con el mensaje del evangelio, le llegamos. A mí no me gusta el rap, pero si a un muchacho le gusta el rap, le tengo rap cristiano, con un mensaje de Dios, ¿ok? Con sabiduría, y vamos a ganarlo. ¿Qué dice la palabra? La mujer que tiene esposo inconverso, que lo ganará cantaleteándolo hasta que pueda hacer que venga a la iglesia, oyendo de todo el día para la iglesia, y allá el que se friegue y mire qué hace con el almuerzo. No. Dice, lo ganará sin palabra, mirando la conducta casta y respetuosa, cómo la iglesia y la vida cristiana le ha ayudado
¿qué clase de mujer se me ha vuelto desde que está yendo a esa iglesia? Yo quiero conocer a ese pastor y quiero ir a ver qué es lo que le están enseñando. ¡Wow! Sabiduría. ¿La mujer sabia? Bueno. Integridad. Integridad. ¿Listo? No fingir nada. No fijamos nada. Seamos nosotros. Sencillos, honestos. Hasta fingimos hasta en la forma de vestirnos. Y un día hablaba con un pastor en Bosconia que vestía a los niños de 3, 4 años. Pantalón clásico, camisa hasta aquí y abrochada acá. Para él eso era la santidad. Entonces yo fui a visitarlo y estábamos un viernes por la noche, recuerdo, yo había ido a la iglesia. Bueno, yo antes andaba también un poco, hoy me iba a poner una camisa, pero bueno, era de manga corta, no me alcanzó el tiempo, perdónenme la facha. Pero así anda la gente ahora, ¿o no? Y más después de pandemia, solo colgar los sacos y las corbatas. No vean como gente rara, ¿no? ¿Qué le pasa a ese señor? El asunto con esta familia que les cuento es que el niño está conmigo ahí en la calle, en la terracita, y el pastor me dice, pastor, mira a mi hijo, como 7 añitos. Es que él quiere montarse en ese tren que viene ahí. Y si usted ve, pastor, ese tren tiene forma de dragón. Y sí, era un dragón. Los niños entraban por la boca del dragón y los asientos estaban como en el vientre del dragón. Entonces decía, dragón, la serpiente antigua, eso es el puro diablo. Y él se quiere meter allá y que yo le pague. Entonces, enséñale, pastor, me decía. Yo no le dije nada, el pastor se entró. Mientras tanto el tren fue y dio otra vuelta y yo estaba ahí con el niño. Y me volteé a ver el niño y me dice, pastor Wilmer. Digo, sí, señor. Me dice, qué demonio bacanito ese, ¿cierto? Dije, sí, está bacano. Me regalas agua. Wow. Podemos perder nuestros hijos si no somos sabios en la forma de transmitirles el evangelio. Tenaz. Otra cosa, hablando en cuanto a nosotros, aparte de la integridad, la excelencia en el servicio. Excelencia en el servicio. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Luis, cuando vas a predicar, predica como si el Señor va a sentarse en primera fila, a escucharte. Y Él sabe si te has preparado o no. Si has preparado tu corazón y si estás hablando con verdad o no. Si vas a hablar del arca de Noé, habla como si Noé mismo va a estar en primera fila con su familia. Wow. Y hacerlo para Dios. Vas a tocar la guitarra, hazlo como si el Señor va a estar en la reunión. ¿A qué nos va a llevar eso? A que lo que tenemos que hacer, bien. Ya se acabó el tiempo en que la hermanita pasaba y decía, bueno, yo no sé cantar, yo no afino bien, este no es mi don, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Entonces le decíamos, hermana, para la gloria de Dios, cállese y siéntese. Si ese no es su don, ¿para qué se mete en eso? Deje que el otro, que lo haga bien, lo haga para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué tenemos que aguantarnos la voz desafinada cuando hay tanta voz afinada? Aló. Y que la cosa va a ser rápido y no se pierda. ¿Sí? No, yo no caigo en el ritmo y eso veo la guitarra por un lado y la voz por el otro. Ya. Dígame, viene la juventud y dice, oiga, pero en el concierto del mundo allá en el estadio, eso suena rico y aquí esto suena muy raro. ¿Sí me entiende? Tiene que sonar bien. Tiene que hacerse bien para la gloria de Dios. Mira en la Biblia, en los días de David, los músicos lo hacían bien y entraba el maestro con el alumno y los que tenían el don para el canto y lo hacían bien. Y el que va a hablar la palabra debía hacerlo bien. Y el que va a recibir las personas en la puerta debía hacerlo bien. ¿Aló? ¿Por qué en los días de Moisés en el tabernáculo estaba ordenado que para el servicio en el tabernáculo solo servían los levitas y sacerdotes entre los 20 años y los 50 años? Pregúntese.
¿Por qué Dios les diseñó unas vestiduras especiales? Dice, para dignidad y hermosura. Y cuando una persona estaba que era tuerto, o le faltaba una orejita, o andaba así cojo, no podían estar en el ministerio. Podían comer de todas las cosas santas, pero no lo ponían ahí. ¿Por qué? Porque dice, la presencia de Dios está aquí. Lo que hace es tan importante que hay que cuidar esos detalles. Aló. Es muy diferente si tú pones en la puerta de la iglesia a recibir las personas a un hermanito o una hermanita que no se puede parar por su condición de salud, o que tiene una cara de por sí que no expresa alegría ni amabilidad, y que él es así porque su vida ha sido dura y es así. A que si tú pones una persona que tiene una sonrisa y que tiene, ¿cierto? Que es fresca. Cuando recibe a las personas, bienvenido, Dios lo bendiga. Estás en el mejor lugar. Dice, wow. ¿Aló? ¿No? Pues ponga de pronto al otro hermano de la cara así dura a recoger la ofrenda. Y dice, uy, hay que echarle pie. No, es chiste. Cada uno tendrá su lugar, ¿verdad? Pero con sabiduría. Es sabiduría. Y uno dice, pero esos detalles, sí, ayudan. Hay gente que critica, hay gente que dice, pero es sabiduría. Una persona, un taxista, hablando aquí en Barranquilla del Evangelio, me decía, no, es que a mí no me gustan los pastores, porque esto, mire, esa catedral allá en Villa Country, con aire acondicionado, y todo así, eso allá a uno le da pena entrar, uno no tiene ropa para ir por allá. Eso es un negocio, y habló. Después le dije, bueno, yo soy pastor. Y le voy a explicar cómo es el asunto. Le dije, lo que pasa es que el evangelio es para toda criatura. Jesús dijo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y aquí en Barranquilla tenemos criaturas que solo van a esos sitios y que solo así en esas condiciones tienen la libertad de sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y esas criaturas no las puedo invitar a la iglesia en las Malvinas, donde yo también voy, ya más allá del bosque. Una congregación linda, adorando al Señor. Son hermanitos fieles, aman al Señor, gloria a Dios por ellos. Pero no me puedo traer los hermanos de las Malvinas a Villa Country porque se me sienten mal, porque no tienen la ropa adecuada, porque los enferma el aire acondicionado, porque ese no es su lugar. Ni me puedo llevar los hermanos de aquí a allá porque están pensando en la camioneta que dejaron afuera, que si la van a encontrar cuando salgan. Entonces, la iglesia de aquí y la iglesia de allá es nuestra iglesia. Todo es nuestro, dice Pablo. Pero cada uno, a su manera, recibe el evangelio. Y después que recibe al Señor, el Señor va a llevarlo a donde sea a hacer la obra de Dios. Entonces, es tan importante esto, la excelencia en el servicio, donde sea que estés. Decimos a las personas, muy necesitadas a veces, hemos estado con personas muy queridas y muy de Dios, que viven en condiciones económicas difíciles, pero le decimos, tu casita puede ser en tierra, pero limpia. Tu mesa puede ser un banco de madera, pero reúnanse alrededor de ella y sirvan los alimentos con dignidad y oren y den gracias a Dios. No importa si no tienes los lujos, pero hazlo con excelencia, sirve el uno al otro con excelencia. Donde quiera que Dios te ponga, haz lo mejor para la gloria de Dios. ¿Listo? Servicio excelente. Integridad, servicio excelente. Y otra cosa, fe que se atreve. Ya conmigo, fe que se atreve. Sí, tenemos fe para ser salvos, esa es la fe que salva. Tenemos fe en la palabra de Dios. Pero hay una clase de fe que Dios da que demanda una medida de parte nuestra y un arriesgarse a hacer algo. No podemos ser tampoco irresponsables en los pasos de fe, pero tampoco podemos ser mezquinos o quedarnos, es que nuestro presupuesto no está. Algunos son muy planificadores, muy estructurados, pero les da miedo arriesgarse. Otros son demasiado arriesgados
al punto de la irresponsabilidad. Y necesitamos entender y discernir. Pero sí debe haber una medida de fe. Les voy a contar un testimonio. Mi madre estuvo enferma de cáncer cuando tenía 52 años. Ella tuvo 16 hijos. Yo soy el número 14. Por cierto, no soy un hijo deseado. Eso pienso yo, mi mamá decía lo contrario. Porque yo le decía a mi mamá, no, después que uno tiene 13 hijos y queda embarazada del número 14, eso ya no es motivo de alegría, eso es motivo de preocupación. Pero tuve 2 más después de usted. Entonces, ¿qué pasó con mi mamá? A los 52 años, un cáncer en su matriz, hizo metástasis y el médico le dio 3 meses de vida. Se moría, ya no había nada que hacer. Ella se enteró del asunto, de la gravedad de su enfermedad, era una mujer creyente, entonces mandó llamar al pastor de la iglesia y se reunió con toda la familia. Y dijo, yo no quiero estar 3 meses viendo el deterioro de mi salud y tener que ser como una carga para ustedes. Yo creo en el Señor y creo que el Señor puede resolver mi situación este fin de semana. Yo estoy preparada para irme con el Señor. Entonces, por favor, pastor, ore con nosotros y pidámosle al Señor que si me va a sanar, me sane este fin de semana. Era viernes. Y si me va a llevar, que me lleve este fin de semana. Eso es lo que le vamos a pedir al Señor. Y yo creo que el Señor lo va a hacer. Ya conmigo, atrevida. ¿Cierto? Pues jugarse la vida. Entonces, oramos así. Pasó sábado, domingo. Mi mamá amaneció viva el lunes. Y cuando se despertó, dijo, el Señor me sanó. Y decía, ¿pero por qué dice eso? Porque fue lo que le pedimos al Señor. Que si me iba a llevar el fin de semana, me llevara. Y si no, pues que me sanara. Entonces, si no me llevó el fin de semana, me sanó. ¿Estoy sana? Y se aferró ahí. Estoy sana, estoy sana, estoy sana, estoy sana. Y efectivamente, estuvo sana. Después el médico comprobó la sanidad y vivió desde los 52 años, murió hace 3 años con edad de 93 años. Atrevida. Esa es fe que se atreve, ¿sí o no? El Señor le dice a Pedro, Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tú le dices, ven. ¿Ahora qué? Yo, vaya. Atreverse a dar el paso. Si es que vamos a arrendar una casa, ¿cuánto vale? Uy, pero es que en el presupuesto no está. A veces hay que atreverse. Cuando empezó la iglesia, nuestra iglesia Refugio, hace 4 años, yo había recibido una liquidación de trabajo y no había dónde reunirnos, era pandemia y la única alternativa era un hotel, ahí en el sector donde estábamos. Fui a averiguar los hoteles. Todos a 2 millones por cada reunión y un salón para 50 personas por el distanciamiento. Yo le dije al gerente de uno de esos hoteles, mira, yo te voy a pagar 4 domingos y tú me lo dejas a 1 millón de pesos por los 4 domingos, por domingo. Entonces son 4 millones por los 4 domingos de junio, era junio del 2021. Y el gerente dijo, está bien, me parece bien. Y yo le pagué los 4 millones de mi bolsillo. Empezábamos apenas la iglesia. Yo no sabía cuántas personas iban a venir el domingo, pero necesitábamos el salón y si no, ¿a dónde invitábamos a la gente? El domingo nos reunimos ahí unas 25 personas, tal vez 30. Cuando terminó la reunión, uno de ellos dijo, pastor, qué bonita la reunión, qué chévere que estemos acá. ¿Cuánto vale este sitio desde estar aquí? Le dije, vale 1 millón cada reunión. Dijo, yo doy lo de junio. Y dio los 4 millones. Pero si no me atrevo, ok. Entonces hay que atreverse a dar pasos. Y Dios no ha parado. Estos 4 años han sido de bendición y de bendición. Y entonces, y hay gente atrevida también a invertir en la obra. Transmitíamos con un celular, con una camarita de esas GoPro, después, y eso se veía como oscuro. Entonces alguien dijo un día, pastor, yo estaba viendo esa transmisión por YouTube, eso se ve como oscuro, y hay como una sola imagen, y eso no se mueve, no es dinámico. Le dije, es que estamos transmitiendo de esta manera.
Me dijo, ¿y cuánto vale una cámara buena? Y le dije, espéreme, yo averiguo y le digo. Le preguntamos a la persona que nos estaba ayudando y me dijo, vale 7 millones de pesos. La persona dijo, yo regalo una cámara. Diga conmigo, atrevido. ¿Se necesita atrevimiento o no? Para saber si esto sí va a funcionar, esta iglesia no va a funcionar, qué irán a hacer con esa cámara, cómo si Dios me bendecirá o no. Por eso, para dar se necesita atrevimiento, además de generosidad. Para dar pasos de fe, en todo Dios siempre nos está invitando a un poco de atrevimiento. La fe tiene que ver con eso, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, integridad, excelencia, fe que se atreve. Y en cuanto a otros, ya vamos a terminar ya. En cuanto a otras personas, sencillez y humildad. Diga conmigo, sencillez y humildad. Somos los pastores, apóstoles o profetas o lo que sea el título que quieras tener, o la doctora fulana de tal o el doctor fulana de tal. Puedes vivir en el mejor lugar de esta ciudad. Puede ser del apellido que quieras, pero estando en el Señor, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Humildad, sencillez. Entonces eso ya de ser los superpastores, que nadie les puede hablar, que andan con guardaespaldas, que se sientan en las primeras sillas allá. Los reverendos. Eso está mandado a recoger. El príncipe de los pastores es un pastor que tú lo decías, se detuvo a hablar con la mujer del flujo de sangre, que estaba metido entre la gente, que cuando dijo ¿quién me tocó? Pedro lo regañó, le dijo, pero es que todo el mundo te aprieta y te cae encima, y que ¿quién me tocó? Que alzaba a los niños y ponía las manos sobre ellos y los bendecía, que lloraba con las personas, que estaba metido entre la gente. Yo no sé de dónde nos hicimos la idea de ministros y de pastores súper desconectados del pueblo. Ahí sí como es verdad, el pastor debió oler ¿a qué? A oveja. Oveja. Hay que conocer la casa de los hermanos. Hay que ir allá a reír con ellos, a orar con ellos. Hay que ir a la clínica, hay que ir al cementerio, hay que ir a la funeraria, hay que ir a donde está el pueblo, hay que caminar con ellos. Estando aquí en Barranquilla, llegaron a la iglesia, un hijo de una hermanita de la iglesia, llegó con 3 amigos, ustedes lo recuerdan, Esdras Navarro, Carlos y Gabriel Ángel. ¿Qué trío? Todos con orden de captura y metidos en cuanto lío. Y el Señor me guió a hacer algo con esos 3 varones y fue reunirme con ellos todos los días en la iglesia durante 1 año. Nos reuníamos a estudiar la palabra y a orar por ellos. Enseñé la palabra hasta que se convirtieron al Señor y de todo corazón le empezaron a servir al Señor. Tuvimos la oportunidad de casarlos a 2 de ellos en su hogar, sus hijos, bendecidos, salvos. Y Gabriel Ángel, lo recuerdo porque él tenía una carga por los amigos, tenía un amigo en la cárcel del Bosque y él un día quería ir a visitarlo para hablarle del Señor. Entonces me dijo que cómo podía ser, que qué le decía y estuvimos orando por eso. Y para ese tiempo dejábamos a Gabriel Ángel cuidando la iglesia. Él se quedaba ahí por la noche. Entonces él fue con su amigo de andanzas a visitarlo en la cárcel. Y estando hablando con él, le dice que qué estaba haciendo. Le dice, no, yo en el día manejo un taxi y en la noche cuido la iglesia. Y el otro echó a reír. ¿Usted? Cuidando la iglesia. Eran atracadores, eran muy malos pasos. Y no la podía creer. Le dijo, sí, cuido la iglesia. Y lo hacía bien. Gente sencilla, que Dios ama
y que necesita a alguien que se le ponga al lado como un padre, como un hermano, a decirle, Dios te ama y voy a caminar contigo hasta enseñarte cómo caminar la vida cristiana, cómo ser fiel al Señor. ¿Tú conoces personas así con las que caminaste, sí o no? De ceros, como también con gente importante. Una familia muy acomodada aquí en Barranquilla, era un concejal, una persona conocida, seguro algunos de ustedes lo conocen aquí en Barranquilla, no les voy a dar el nombre, pero su papá estaba muriendo, 11 días agonizando y no se podía morir. Y habíamos hecho un grupo familiar en su casa. Y una de las hermanas que vivía fuera del país dijo, llamen al pastor Wilmer y a la pastora Patricia y que van a orar por mi papá a ver si al fin, ¿por qué no se puede morir? Cuando entramos a orar por él en una muy buena casa aquí al norte de la ciudad, el Señor nos dijo que los hijos lo llamen y como que arreglen su relación y pidan perdón y hablen con él. Todos pasaron a hablar con el anciano, menos uno que era el concejal, un hombre bastante arrogante, adinerado. Y le dijeron, pero ¿eso qué sentido tiene? Decía él, y no quería. Y pasó un día y pasaron 2 y él no quería. Pero cuando se decidió al fin por la presión de sus hermanos a venir a hablar con su papá, vino, entró, habló con él, era el que más problemas había tenido con su papá. Oraron, hablaron y a los 5 minutos el papá murió. Entonces cuando fuimos a la funeraria a acompañar a la familia, él me llamó aparte, me dijo, pastor, ¿cómo sabía usted lo que necesitaba mi papá? Eso me tiene cabezón desde ayer. Yo pensé que eso era una bobada, ¿ya? Y ahí pude compartirle el evangelio a esa persona, sentarme con él y dice, Dios habla, Dios es real, Dios es bueno. Y Dios lo hizo por usted, para que usted conozca a Dios, para que usted sepa quién es Dios. Tanto la persona más humilde como el más acomodado tienen la misma necesidad espiritual de Dios. Y debemos tener la sencillez y la humildad para ir a la choza de paja o para ir a la casa con los mejores tapetes. Y todos con la misma necesidad del Señor. Y no ver las personas por título, ni por nombres, ni por riquezas, ni por pobreza o por lo que sea, sino a través de la sangre de Cristo que fue derramada por cada persona. Sencillez y humildad. No se nos quita nada, o ninguna persona, al niño, al joven, a todos. La segunda cosa de esto con los demás es generosidad. Generosidad. Lo que Dios nos da es para compartirlo. Amén. Generosidad. Tú puedes darle al necesitado, al pobre, a la persona de la iglesia que lo necesita, apoyar la obra del Señor, invertir. De esto necesitamos aprender mucho. Y como iglesia también. Dios nos permitió, como les digo, comenzar una iglesia hace 4 años en Bogotá. Dios nos ha bendecido. Yo creo que mucho más de nuestras expectativas, Dios ha sido tan fiel. Pero desde un principio decidimos con la junta directiva apartar un buen porcentaje de nuestros ingresos para ayudar a los necesitados. Y hemos enviado dinero a muchas personas, misioneros, pastores en sitios lejanos, personas en enfermedad, a veces de la iglesia o de otras iglesias, de gente que necesita. Y cuando tú das, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, la generosidad. En nuestra iglesia decidimos desde que empezamos no recoger ofrendas. No recogemos ofrendas. No hablamos de plata. Pero la gente quiere ayudar y dice, pastor, ¿y qué necesitan acá? ¿Y dónde pongo una ofrenda? Aquí está el número de la cuenta. O lo puede hacer en ese sobre que está allá, en un buzón. Y Dios nos ha sorprendido, pero sí le hemos enseñado a las personas. Dios es generoso y Dios honra la generosidad. No tenemos que estar ni haciendo tamales. ¿Por qué hay que darle un tamal a una persona para que des 10,000 pesos para la obra de Dios? ¿Aló? ¿Por qué si tú ves que se necesita un aire acondicionado y tú tienes el dinero, por qué no puedes dar un aire acondicionado o una silla o un piano o lo que sea? Entonces vino una persona
y dijo, pastor, estamos orando por una sede. Yo creo que esa casa es la sede para la iglesia. Y le dije, yo también. ¿Y cuál es el problema? Dice que vale 2.000 millones de pesos. Él dijo, con mi esposa hemos orado y hace un tiempo Dios nos ha puesto un sentir en nuestro corazón y nosotros tenemos la plata para comprar ese lugar para la iglesia. Negociémoslo. Y lo negociamos y lo hizo. ¡Wow! Eso solo lo puede hacer Dios, es un milagro, pero en un corazón que es generoso. En estos días Él nos decía, usted no sabe cuánta bendición Dios ha desplegado después de atrevernos a hacer eso. Pero se necesita generosidad, compromiso, atrevimiento, cosas. Y por eso se sostiene la obra de Dios desde los días de Jesús, desde Juana, mujer de Chuza, y María Magdalena y otras que le servían de sus bienes. Que aprendió la generosidad. Y como Dios es generoso, nosotros también. Y como iglesia, y todos necesitamos practicarlo. Amén. Y la última cosa de esto, en cuanto a otros, es amor sincero. Romanos 12:9, ahí terminamos. Romanos 12:9. Un pastor que lo lea. Hasta ahí. ¿Qué dice? Díganselo ahí a su esposa. Díganselo a la persona. Romanos 12, ¿qué? 12:9. Ya te aprendiste un versículo, Romanos 12:9. ¿Qué dice? El amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que también fingimos el amor? Sí. No solo la fe, sino el amor. ¿Sí o no? A veces de frente. Oye, hermanazo, ¿qué? Mi parcero, mi padre. El amor, la base de todo, Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cierto? Así dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviera un doctorado en Harvard, y si tuviese fe como para trasladar los montes, y si fuere tan generoso y diere cantidades de dinero para los pobres y para la obra, y no tengo amor, de nada me sirve. Amor, el amor. ¿Qué se respira cuando nos reunimos como iglesia? Amor. Desafortunadamente a veces las comunidades cristianas empiezan a crecer y se va perdiendo, o tal vez nunca ha estado, el amor. El amor, que la gente que cuando llega de un mundo hostil, indiferente, que no le importa a la otra gente, cuando llega acá encuentra una comunidad que se ama y que ama sinceramente a la persona como ser humano y se interesa en su desarrollo y su crecimiento. Eso será un imán que atraerá a las personas a Dios. Y para eso es que existimos. ¿Ok? Códigos infaltables, principios infaltables. Resumen de 36 años de ministerio y de matrimonio. Algunas cositas muy importantes, porque con sabiduría se edificará la casa. Sí, debemos orar, debemos guerrear, debemos ayunar, debemos buscar al Señor, pero agréguele la sabiduría para construir cada cosa e ir metiéndole para que tengamos una casa hermosa para Dios, una iglesia hermosa para Dios, una familia hermosa para Dios, un matrimonio hermoso para el Señor. Y nuestra vida misma, el Señor pueda sonreír y decir, qué lindo, esta es mi hija, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Me complazco en lo que está pasando contigo. Qué bonito.
Orémosle al Señor. Cierra tus ojos y orémosle al Señor. Bendito Dios, aquí estamos los que tú has querido que estemos esta noche. Aquí estamos delante de ti, Señor. Y estamos aquí porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos has congregado aquí. Estamos aquí porque hay planes, hay propósitos tuyos con nosotros, Señor. Y estamos escuchando estas cosas porque tú estás interesado en edificarnos. Dile gracias porque soy tu obra. Tú estás obrando en mí, Señor. Gracias porque el que comenzó esta buena obra en mí la completará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Yo te digo, como decía el salmista, no desampares la obra de tus manos, Señor. Gracias por esta iglesia que tú has comenzado en este sector de la ciudad, en este lugar, con las personas que tú has agregado aquí, Señor, que son claves, son parte del propósito tuyo. Permite que cada uno de los que tú estás añadiendo a esta iglesia entienda lo que tú estás haciendo, Señor. Tenga oídos para oír, ojos para ver, entendimiento para entender lo que tú estás haciendo, Señor. Y dale a los líderes, al pastor Luis, a Lía y a los líderes de esta iglesia, a las personas que ya tú estás añadiendo, la sabiduría para entender tu voluntad, la sabiduría para conocerte a ti, la sabiduría para vivir la fe sin fingimiento, Señor, y para vivir todas estas cosas que en esta noche hemos compartido aquí y ponerlas, Señor, para la edificación de tu obra. Bendice los matrimonios, las familias, la juventud, la economía, todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y estamos aquí aún con los pastores que hemos venido esta noche a este lugar, a pisar este lugar y a declarar en el nombre de Jesús que tú cumplirás tu propósito en esta iglesia naciente y que lo que tú harás será grande y que tú nos darás la sabiduría al liderazgo de esta iglesia para retener ese fruto, para guardarlo, para fructificarlo, para crecer y añadir, y que siendo fieles en lo poco, tú los colocarás en lo mucho para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por las personas que tú salvarás, alcanzarás. Gracias por todos aquellos, Señor, que correrán a esta comunidad para encontrarse allí contigo, para encontrar propósito para sus vidas, para encontrar sentido a sus vidas, para encontrar respuesta a sus necesidades espirituales, emocionales, físicas, Señor. Padre, glorifícate en este lugar, levanta en alto tu nombre, sea exaltado tu nombre y a muchos sean atraídos hacia ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Pero también, Señor, por los pastores que están aquí, oramos esta noche, Señor. Tú sabes el lugar donde cada uno de ellos ministra. Tú conoces el lugar donde cada uno de ellos sirve. Tú conoces las luchas, las dificultades, las necesidades, los retos, los desafíos. Padre, yo te pido que traigas sobre ellos una fresca unción para entender la sabiduría que viene de lo alto para edificar esa casa donde tú los has puesto, Señor. Esa iglesia, esa comunidad, esos líderes, para tener la humildad, para tener la fe, la integridad, para tener todos estos elementos, principios de tu palabra, para hacer tu obra, Señor. Y que tú les des fruto y fruto que permanezca, Señor. Rodéalos de personas que hagan conexión con ellos en el propósito tuyo, Señor. Los bendecimos en esta hora. Guarda sus matrimonios, guarda sus familias, guarda sus hijos, Dios de la gloria, y dales entendimiento y sabiduría acerca de tu voluntad y de tus propósitos. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret y nos alegramos en fe por lo que tú harás, Señor, a través de cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Luis, que el Señor siga obrando a través de la vida de Luis. ¿Cuándo fue que fueron a la otra iglesia? ¿Del 2005, 2008? Que conocimos y empezaron en el ministerio. 2008. Que nos conocimos con Luis y Lía, le dijimos, ¿podrían ustedes ir a pastorear, a acompañar a este grupo en su crecimiento? Y no sabíamos que Dios los iba a tener tanto tiempo haciendo este trabajo.
y que hoy estarían dando inicio a esta labor acá. Pero nos alegramos por lo que el Señor está haciendo y yo creo que hay propósitos lindos, hay cosas maravillosas que Dios va a hacer con ustedes. No desmayen, miren al Señor siempre y conéctense. Tomen en serio todas estas cositas que hemos hablado esta noche y Dios los va a bendecir grandemente. ¿Cuántos lo creen? Dios hará grandes cosas. Gracias. Hermanos, ya no tengo nada que añadir. Vamos a, ellos ahora se van para Santa Marta. Ellos están en Santa Marta. Les comento, ellos están de aniversario y se vinieron para una cabaña en Santa Marta y tomaron el día 27.